Muy buenos días, bienvenidos a otro Tiempo de Parisi. Hoy, tiempo sin Parisi, digamos, ¿no, Igor? ¿Cómo estás? Estamos con Igor Contreras hoy. Buenos días, Dino, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Franco amaneció con un poco de gripe hoy, así que no iba a poder asistir. Sin embargo, mañana espero que lo podamos tener acá de vuelta. Pero vamos a estar con Igor Contreras, como todos los martes, conversando de política. Pero además trajiste una invitada muy cercana tuya, ¿no? Aprovechando que vino por un tiempito a Chile, les presento a mi hermana, Natalia Contreras. Ella trabaja en Naciones Unidas, ¿no es cierto? Apoyando a... Déjame ver que lo tengo anotado, Natalia. Apoyando como consejera política del representante especial en Mali. Así es, buenos días. ¿Cómo estás, Natalia? Vamos a hablar también entonces de qué es lo que pasa con estas misiones de paz, cómo trabaja Naciones Unidas en Chile, cuál es tu rol allá, me parece interesante para nuestro... O el rol de Chile también en las misiones de paz, en claro. Haití, por ejemplo. Sí. Oye, Igor, bueno, todos hoy día preocupados de lo que pasa mañana en términos del partido, ¿no? Sin embargo, hay otro tema que pasa mañana que es bastante relevante, más allá del partido de Chile-España, que claramente va a tomarse la agenda nacional, que es el cumplimiento o no cumplimiento de las 50 medidas para los primeros 100 días de gobierno. Mañana se cumplen los primeros 100 días del gobierno de Bachelet. Ella, entiendo que mañana, por lo que estaba viendo en la prensa, tendría un pasar lista, digamos, una especie de checklist de decir qué es lo que se ha cumplido y qué no. Según lo que ellos tienen en el cumplimiento.gov.cl, hay un 88% de las medidas cumplidas. Vamos a revisar algunas, pero más allá de las medidas específicas, esta carrera por cumplir estas 50 medidas ha mostrado tanto en el Congreso como a nivel mediático una avalancha de proyectos, de ideas. Vemos que se está tramitando la reforma tributaria, vemos la discusión sobre la reforma educacional, vemos la discusión sobre la AFP estatal. De hecho, lo decíamos ayer con Franco, que quizás puede sonar un poco curioso, por decirlo menos, que se envíe que se envíe un proyecto sobre AFP estatal cuando al mismo tiempo está la Comisión Bravo, que está investigando o que está analizando cuáles van a ser las propuestas para una reforma del sistema de fondo de pensiones. Es curioso, porque ¿qué pasa si finalmente la Comisión Bravo llega a una conclusión que es totalmente distinta a esta AFP estatal? Y por lo tanto, el envío del proyecto de AFP estatal, lo cual nosotros estábamos de acuerdo en su minuto, lo propusimos en el programa de gobierno de Franco, pero el envío de esta AFP estatal puede sonar curioso cuando está esta otra comisión que podría ser contrapuesta, y por lo tanto uno diría, ¿por qué no haber esperado para eso? Y la explicación finalmente estaba dentro de el plan de los primeros 100 días, por lo tanto había que enviarlo dentro de esta semana porque mañana se cumple este plazo. ¿Cómo ves tú esto, Igor? ¿Cómo ves que está esta carrera por aprobar proyectos en el Congreso? ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? ¿Cómo lo ves tú? Yo lo encuentro un tanto extraño, ¿eh? Esto parece un poco más publicidad que medidas reales, porque no creo que la mayoría de la ciudadanía la tenga clara qué es lo que está pasando. Ahora es bastante inteligente en términos comunicacionales, porque claro, en el fondo bombardea proyectos, la alianza se enfoca en pegarte la reforma tributaria, después les quita el piso y te tienen que pegar en la reforma educacional, después les dicen no, vamos a discutir sobre aborto, por lo tanto lo haces correr hacia ese otro punto, claro. Y vemos a una alianza corriendo detrás de proyectos sin saber a quién hacer el foul. Entre medio, démonos cuenta, ya llegamos a mitad de año, comenzó el Mundial, tenemos un mes para no hablar de política, sí, básicamente, y ya estaríamos hablando del término de año. Mediáticamente este gobierno lo ha hecho espectacularmente bien, tiene la alianza detrás, sin poder opinar realmente de lo que quiere. Y muy desorganizada. Muy desorganizado, realmente. Y lo que te comentabas tú respecto a la Comisión Bravo enfrentándose a la AFP estatal es interesante. Vamos a tener que ver qué es lo que ocurre. No estoy muy claro en que la comisión vaya a darnos un resultado de cómo deben ser las cosas que sea diferente a lo que el gobierno está necesitando. Sí, seguramente más o menos creo que está pensado y además los economistas que están ahí son gente que ha trabajado con el gobierno, tampoco uno espera que sea algo muy radicalmente distinto, claro, pero es curioso que sea en paralelo, digamos, ¿no? Claro, ahora habría que rescatar los logros, ojalá que la AFP estatal se convierta en realidad pronto y que sea real, y que como lo planteaba Franco en la campaña. Que sea estatal, porque finalmente puede terminar siendo de propiedad estatal,
pero de un funcionamiento totalmente comercial, con altas tasas, etcétera. Por lo tanto, esperemos que efectivamente sea estatal y que no termine siendo una esfera solamente de atención al gobierno de turno, sino que sea con respecto a los intereses del Estado real y los intereses de las personas, ¿no? ¿Me dices que sería algo así como el Banco Estado? Es que por eso... Porque el Banco Estado realmente perdió un poco el norte de lo que debería hacer. Preocuparse más de los ciudadanos. Sí, ahora, no era la verdad, claro, los últimos créditos que han generado son bastante convenientes, lo hemos visto con Franco, eso nos parece interesante. Ahora, veamos cómo sigue hacia adelante ese punto. Pero claro, lo vimos mucho tiempo en TVN, compite comercialmente, por lo tanto, la gran pregunta si lo estatal finalmente va a funcionar como una ancla a lo social o va a ser un actor más en el mercado. Definir muy bien cuál sería el norte sería lo importante. Sí, sin duda. No perder que la idea es que existan mejores pensiones. Claro. De la manera en que TVN nunca había perdido la línea de generar cultura. De cultura, sin duda. Generar cultura. Más allá de si la cultura quizás no genera dinero, pero no es el problema de los ciudadanos. Claro, pero donde tiene que ser autofinanciable, finalmente tiene que salir a cumplir al mercado. Claro. Lo cual quizás no es tan malo, pero ¿cómo lo regulas? ¿Dónde está el punto de equilibrio finalmente? Por eso necesitamos generar un cambio, encontrar los puntos de equilibrio y generar cultura más allá de estar pensando en las utilidades. Sí, oye, y vamos viendo que otros puntos, según la misma página del gobierno, según la misma página del gobierno, ellos tendrían un 88% de las medidas cumplidas, llegarían casi un 90%, entiendo, de aquí a mañana, es lo que están diciendo ellos. Entiendo que había otra fundación que le da un porcentaje muchísimo menor. Aquí el tema también de los porcentajes es bien curioso, porque ¿cómo lo evalúas? Si solamente cumples con mandar el proyecto, porque yo también puedo escribir cualquier proyecto, enviarlo, ¿no? Y esto no es una crítica al gobierno, digo que es algo que se podría hacer, ¿no? Por lo tanto, es curioso entender esto de los 100 días. Ahora, pasa otra cosa, ¿qué pasa después? Claro. ¿No? Recuerdo cuando el famoso llamado de Kennedy de tener un hombre en la luna antes de que termine la década, ¿no es cierto? Que es uno de los casos más estudiados en términos de ponerse un gran objetivo y que prácticamente todo Estados Unidos se vuelca a eso, ¿no? Sin embargo, después la NASA queda casi en la luna, por decirlo de alguna manera, porque ya había cumplido su gran objetivo y no sabes qué pasa después. Por lo tanto, también es interesante si vemos un norte súper claro, que es cumplir las 50 medidas. ¿Qué pasa después? La planificación. Creo que es lo más importante. Lo que estás planteando con el ejemplo de Estados Unidos te deja un espacio entendible de que en 10 años puedes trabajar. Yo creo que esto es un poco diferente. 100 días, 50 medidas en 100 días. Sí, además los 100 días se cumplen justo. Esto no lo pueden haber planificado. Es una oferta demasiado grande. Yo creo que sería más útil 10 medidas en el primer año, pero realizadas, no solamente propuestas. Claro. No, ya no es campaña electoral. Pero suena a campaña electoral también. Hablar mediáticamente medidas suena como un poco una publicidad. Lo que pasa es que, claro, cosas concretas. ¿Dónde están los temas, por ejemplo, sociales? ¿Dónde está el tema de la gente que perdió sus casas en Valparaíso? ¿Dónde está el tema de los estudiantes? O sea, el tema social está pendiente y eso no se arregla con una medida y un porcentaje. Y es un poco el problema del gobierno que no escucha. O sea, yo creo que hay gente que necesita ser escuchada y este gobierno con estas medidas de publicidad tipo Falabella, ¿a dónde vamos? O sea, esto no es un gobierno que habla de la modernización, o sea, que hay que escuchar a la gente. Aquí yo creo que está la base de lo que pueda cumplir la presidenta y su gabinete. Sin duda, y enfocarse finalmente a un objetivo tan cerrado, un indicador tan cerrado, te puede distraer, finalmente te puede llevar a cualquier lado. Poniendo un ejemplo muy distante, pero es lo que de alguna manera le pasa en algún minuto a los ejecutivos de la Polar, que se encierran en un solo objetivo y finalmente terminan generando una maquinaria que no era correcta. No digo que sea lo que le está pasando al gobierno, pero claramente ese enfoque solo indicadores puede terminar pasando la cuenta. En eso estoy totalmente de acuerdo. Mira, veamos que quizás algunos de los temas que según la misma página del gobierno quedan pendientes, son temas que al parecer incluso estarían conversados ya. El punto 4 dicen que está pendiente el enviar al Congreso la ley que crea las nuevas universidades de la región de O'Higgins y Aysén. Además me detengo ahí porque es un tema que a nosotros nos interesaba mucho, es un tema que nosotros planteamos fuertemente en campaña y
el mismo senador Horvath también planteó muy fuertemente, en su caso en Aysén, en el caso nuestro planteábamos básicamente las universidades regionales. Leía que la idea de esto es que la decisión, en el fondo, el gobierno de las universidades regionales pase por los gobiernos locales, lo que me parece bien. Hay que ver finalmente cómo termina siendo ese proyecto, pero estoy seguro que ahí el senador Horvath va a estar muy encima de lo que pasa con las universidades regionales. Creo que es finalmente fundamental, me parece muchísimo más fundamental eso que estar comprando, como decían en la EC, cascarones para los colegios subvencionados, ¿no? Algo que también es curioso, que el ministro hoy día se abre a la posibilidad de discutirlo, me parece bien, ¿no? Eso en general hoy día con lo que pasa con estos primeros 100 días. Vamos a ver mañana qué pasa con el anuncio. Estoy de acuerdo con ustedes que en términos comunicacionales parece sumamente interesante lo que están haciendo, porque tienen a todo el mundo corriendo en estos puntos. Sin embargo, a nivel de lo que pasa a nivel social, de lo que pasa a nivel real, puede haber una diferencia, y la gran pregunta es si el gobierno está escuchando o no está escuchando, ¿no? Igor. Resultados, yo creo que es lo que necesitamos ahora, porque nosotros apoyamos en definitiva que este gobierno empezó bien, estamos de acuerdo, hubo una elección justa. Ahora las promesas están muy bien, están muy bonitas. Yo quiero el FP estatal, estoy muy de acuerdo. Ahora quiero que funcione. Sí. Yo creo que las pensiones tienen que mejorar. No puede ser que existan pensiones tan pobres. O sea, después de trabajar toda una vida, no te puedes estar yendo a la casa con 150 lucas. Con eso no vive nadie. Yo creo que ese es el norte que tenemos que exigirle al gobierno y planteárselo de buena manera. Queremos colaborar, nosotros queremos que el país funcione, y funcione, pero para los ciudadanos. No para los inversionistas, no para los millonarios. Bien que tengan dinero, si en definitiva todos quieren dinero, pero los ciudadanos necesitan cosas muy sencillas. Uno, entre ser escuchados, como bien lo decía Natalia, pero no perdamos el norte. Necesitamos las pensiones, necesitamos salud y educación. Ese es el norte que no podemos perder. Nosotros, siendo oposición, le podemos exigir al gobierno que cumpla, que sus promesas no sean promesas nada más, que no sean medidas de los 100 días, que estos 4 años cumplan, que ojalá la gente en Valparaíso pueda tener su casa reconstruida, una buena casa, una casa digna, donde puedan hacer una vida, donde puedan realizarse en definitiva. La gente ve medio extraño cuando uno en política habla de conseguir y perseguir la felicidad, pero ese es el sentir del humano. El ser humano tiene que buscar los espacios, crear las condiciones del entorno para poder ser feliz y desarrollarte. Por algo tú quieres estudiar, te quieres desarrollar en un área específica, para eso tienes que tener el apoyo del Estado tiene que estar en educación, eso es un hecho. Y en salud, exactamente igual. La idea es no enfermarse, poder crecer, poder estar tranquilo, ir a la universidad, estudiar, salir adelante, crear tu familia. Y tener el apoyo del Estado en las cosas básicas, por favor. Así que yo pediría eso, le pediría al Estado que más allá de las 100 medidas, las 50 medidas de los primeros 100 días, que parece que tienen un 88%, según la página, como te digo, hay que revisarlo, hay que votarlo, quizás. Yo esperaría. Seguramente con Franco también nos vamos a sentar a hacer un estudio nuestro, no es más como panelistas de radio hoy día, que es como posición política todavía, pero de entender qué es lo que está pasando ahí, si se han cumplido o no. Ahora, creo que esa obsesión por cumplir un cierto número de medidas en un cierto número exacto de tiempo también es un poco desmedida. A nivel de marketing lo entiendo, a nivel de comunicación política lo entiendo. Con gobiernos de 4 años, ustedes decían esto se parece mucho a campaña, pero con gobiernos de 4 años tú estás en campaña todo el rato. O sea, no finalmente terminó una campaña y partió otra. Claramente el gobierno va a estar en campaña estos 4 años. Yo creo que sufrieron bastante estando afuera, por lo tanto van a tratar de ser reelecto y reelecto y reelecto. En ese sentido son sus fichas y claramente las van a jugar. Claro. Hablemos un poquito de lo que pasa a nivel internacional, ¿te parece? Natalia, cuéntanos un poco qué haces trabajando en Naciones Unidas, qué hace Chile en relación a Naciones Unidas para partir y contarle un poco a lo que nos escuchan. Ya, bueno, yo me imagino que parte de la agenda del gobierno... deberán tener algunas medidas internacionales, me imagino. Obviamente en la región más que nada.
Pero también es importante y nunca hay que olvidar la contribución de Chile en las misiones de paz. Nosotros solamente tenemos participación como chilenos en Haití, con tropas, con ejército, con la Fuerza Aérea, con helicópteros, con los infantes de Marina. Y siempre yo me acuerdo, no sé, pues hace ya varios años están debatiendo siempre en el Congreso, una vez al año, si tenemos que seguir manteniendo las tropas, cuáles son los avances en Haití. Recordemos que Chile ya ha tenido 2 representantes especiales del secretario general de la ONU en Haití. Primero fue Juan Gabriel Valdés, que hizo un rol espectacular. Fue realmente quien abrió la misión y que realmente le dio una estabilidad al principio a esa misión. Y el último chileno que ha trabajado allá fue Mariano Fernández, que también cumplió un rol bastante importante, pero la misión ya era estable. Entonces digamos que después del terremoto han habido muchas cosas en Haití, pero la contribución de Chile es fundamental. Yo trabajo en el Departamento de Misiones de Paz específicamente, sí. O sea que tiene que ver con mandar cascos azules a países en conflicto. Perfecto, cuéntanos un poco, porque cuando la gente escucha, mira, vamos a mandar cascos azules, vamos a mandar, la gente dice, bueno, van a mandar militares, soldados, como esto de misión de paz, ¿no es cierto? Claro. ¿Por qué se habla de misión de paz? ¿Cuál es la contribución real en términos de la zona y por qué se necesita nuestra ayuda? En lo más en la forma más fácil posible para poder entenderlo todo, digamos, ¿no? Bueno, las misiones de paz es un instrumento de la ONU, pero un instrumento político, no un instrumento militar. O sea, eso hay que distinguirlo. Es verdad, son cascos azules, son fuerzas militares, pero las misiones abren solamente por pedido de los gobiernos que están en crisis, no pueden llegar, nos imponen. O sea, que aquí uno va por invitación de un gobierno, en este caso el gobierno haitiano invita a las tropas de Naciones Unidas y Chile contribuye, lo cual creo que fue la primera medida, creo que fue de Lagos, que decidió por primera vez mandar cascos azules chilenos, y creo que es una súper buena escuela también para nuestros militares. Ahí uno trabaja en conjunto con los argentinos, los uruguayos, los brasileros. Me imagino que a nivel de inteligencia militar ellos también se miden, se comparan. Se trabajan con los peruanos, bolivianos, o sea, es un tema regional. El caso de Haití es un tema regional donde creo que Chile ha crecido mucho militarmente, políticamente también, pero quizás nosotros en Chile no escuchamos qué es lo que pasa, claro, entonces es las típicas fotos del soldado con los niñitos y qué sé yo. No es ayuda humanitaria, es imposición de paz, es decir, nosotros apoyamos a las fuerzas, en este caso de Haití, bueno, ellos no tienen fuerzas militares, pero tienen policía, entrenarlos, capacitarlos para que realmente ellos sepan también tener fuerzas del orden público y estar ahí para que una situación en algunos casos de guerra o de conflicto étnico no empiecen, claro. O sea, es preventivo. Exactamente, por eso se habla de misión de paz. Exacto, y ahí, bueno, ahí está, hay cosas más técnicas en qué capítulo va cada misión, y entonces ahí, digamos, uno no dispara, se defiende si les llegan a disparar. pero digamos que en no general es un tema, es más de resguardar la paz del lugar, más claro. que en general es cosa, porque muchos de estos países, sobre todo en África, las Fuerzas Armadas son parte del conflicto, entonces obviamente necesitas un actor neutro que venga realmente a proteger a la población civil. Nuestros mandatos son proteger a la población civil y evitar que retome la guerra. Natalia, volvemos en 30 segundos, vamos a un aviso publicitario y volvemos. ¿Aló? ¿Aló, Sergio? ¿Sí? ¿Y cómo estamos para la noche, perrín? Voy a pasar esta vez. Hoy me toca el pago de cotizaciones, así que tengo hasta tarde. Pero ¿cómo, perrín? Invéntate otra chiva, pues. Te apuesto que no te dejó tu señora. No, en serio. Si tengo que pagar las cotizaciones hoy. Ya, ¿y no lo hacen por Previred? Actualízate, po. Realiza tus pagos previsionales por internet en previred.com y disfruta de lo que realmente quieres. Previred, la manera más fácil y segura de pagar tus cotizaciones sin la necesidad de acudir a cada una de las instituciones. Pagar en Previred es hacerlo fácil, rápido y bien. Estamos de vuelta en Tiempo de Parisi, hoy sin Franco, pero seguimos conversando. Natalia me comentaba sobre las fuerzas de paz en Haití. Sin embargo, hoy día tú estás como consejera política del representante especial en Mali, ¿cierto? Sí, así es. Entiendo que hoy día solamente tenemos fuerzas, solamente tenemos fuerzas de paz, digo bien, en Haití. ¿Qué pasa en Mali? ¿Qué pasa en otros países? ¿Se necesitan? ¿No se necesitan? ¿Cómo? Se necesitan. Siempre la ONU necesita fuerzas más profesionales, competentes, que estén preparadas, que tengan además equipo, logística, todo esto, y Chile está súper bien evaluado, sobre todo en Haití está súper bien evaluado. El problema es que, digamos, es complicado convencer a nuestros políticos, a nuestros parlamentarios que manden más gente a otras partes. Por ejemplo, si vemos el caso de Brasil además toma esto como una parte de su política exterior muy fuerte. O sea, los brasileros
tienen un contingente muy grande en Haití, pero también decidieron mandarlos a otros lados. Por ejemplo, hoy están en el Líbano, están enfrentándose a temas en el Medio Oriente. Es una entrada importante, y han conseguido además también tener altos cargos dentro de Naciones Unidas en estas misiones. Tienen el comandante de la fuerza de la misión más grande que tiene la ONU es en el Congo, y es brasilero. Entonces uno ve poco a poco la política de Brasil, la política exterior muy fuerte, paso a paso. Que dicho sea de paso, Brasil tiene una de las mejores cancillerías del mundo en términos de diplomacia, ¿no? Y están presentes en muchos países. En Mali hay una embajada de Brasil, o sea... eso ya te muestra el compromiso, pero en además nuestro caso tenemos solo consulado. No tenemos ninguna presencia en Mali. Exacto, así que ahí creo que el consulado más cercano debe ser solamente el que hay en Kenia. Así que no tenemos, somos un poco tímidos los chilenos en arriesgarnos a mandar gente. Uno ve los guatemaltecos, los argentinos tienen gente en varios lugares, pero son más piola, digamos, no lo publicitan. Déjame ser un poco acá abogado del diablo, la contraparte. Mucha gente decir, sí, pero bueno, ¿para qué gastar recursos, ¿no es cierto?, en mandar a otro país cuando tenemos problemas en Chile? ¿De qué nos sirve desde tu perspectiva, digamos? Bueno, claro, esta es una inversión a largo plazo. O sea, perfecto. El tema, por ejemplo, yo creo que Brasil está construyendo sus redes internacionales. Esto te permite el día de mañana ser muy fuerte en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Tener un puesto, o sea, poder opinar políticamente en la política internacional, o sea, no es menor. Consejo de Seguridad, claro, los miembros permanentes son solo 5 y son muy fuertes, estamos claros, pero Brasil está luchando por un puesto en el Consejo de Seguridad, y justamente nosotros participamos, pero no somos permanentes, claro. Somos... Bueno, estamos provisoriamente. Claro, exacto. Cada año, digamos, va cambiando, y bueno, Chile actualmente estamos... Claro, exacto. Y lo que es fantástico, pero justamente quizá este año podríamos empujar un poco ciertas agendas. Obviamente Chile no necesita el apoyo de Naciones Unidas, o sea, un país estable, con sus problemas propios, como todos los países, que tenemos que obviamente trabajar por ello, pero también el hecho de estar fuera, y a lo mejor uno piensa, bueno, Chile solamente manda a veces algunos observadores militares, pero eso es un tema muy del ejército, o sea, yo creo que es como un premio, mandemos a tal persona, qué sé yo, a lo largo de su carrera. ¿Y eso es como misión diplomática o más de inteligencia? No, yo creo que es más algo diplomático, porque perfecto. En realidad para lograr tener cupos dentro de los temas de inteligencia, ahí es donde nos falta, o sea, ahí no es tan fácil llegar, ahí tiene que ver más o menos cómo es parte de la política exterior de cada país. Entonces eso se negocia. Entonces acá el tema va como separado. Yo me encontraba de repente con chilenos en algunas misiones, pero es porque, bueno, lo mandaron después de tantos años. Es un poco un premio, un reconocimiento a ciertos funcionarios, pero no es un tema de política de nosotros. ¿Tú físicamente trabajas en Chile Mali, o en Mali? No, yo trabajo en Mali. Yo estoy basada hace varios años, trabajé 5 años en Haití, también trabajé un par de años en Nueva York, y ahora estoy en África. ¿Qué tal la vida allá? Difícil, ¿sí? No es fácil, pero es un trabajo apasionante, o sea, ahí uno se entera realmente, bueno, lo que está pasando en el mundo de hoy, que es un tema quizás muy lejano a Chile, pero que en algún momento también nos tenemos que preocupar, que tiene que ver con el terrorismo internacional, con todos estos grupos, Al-Qaeda, ACMI, que son temas que, bueno, están afectando obviamente al Medio Oriente, pero que también están teniendo un impacto enorme en países en Europa, entonces, y África está muy cerca de Europa, entonces tiene que ver un poco con eso, pero digamos, en Chile yo sé que estamos lejos, pero no debemos descuidarlo, porque nunca se sabe también estos temas, hay que siempre tenerlos en duda. ¿Y cómo se ve la política internacional desde Naciones Unidas? Me imagino que ya estaba en Nueva York, ¿no es cierto?, hoy día en Mali, a nivel más informal que formal. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo se ve Chile en términos de política, en términos de estabilidad y en términos de política internacional? Bueno, de Chile, digamos, desde Nueva York, obviamente, creo que el tema Bachelet y la ONU Mujer era un tema que... imagino que sirvió mucho. Que sirvió. Bueno, de hecho, yo no sé qué tanto es cierto o no, pero se barajea mucho que el próximo candidato a secretario general de Naciones Unidas probablemente debería ser un cupo para un latinoamericano. ¿De dónde podría ser? Claro, y me imagino también la elección de la presidenta de tener un canciller como Heraldo Muñoz, que es muy cercano, trabajó muchos años en Naciones Unidas de Nueva York, en el programa de desarrollo de Naciones Unidas para América Latina, que era un poco, yo creo, una elección para ir también barajeando que pueda ser candidata. Así que creo que es un tema importante, y Naciones Unidas, al final, igual uno quiere o no, está presente en todos los países del mundo. Es importante que Chile tenga una voz y una presencia más fuerte en el Consejo de Seguridad, en la Asamblea General. Y tenemos que fortalecer esas embajadas también, o sea, también es un tema, como digo yo, es una inversión a largo plazo.
pero que el día de mañana uno nunca sabe qué conflictos pueden haber. Si Chile tiene una voz segura, digamos, ahí firme, los otros países también retribuyen. A eso me refiero. Creo que Chile todavía se ve como un país muy estable. Digamos que llama la atención el hecho de tener una mujer presidenta. Obviamente eso siempre llama la atención y es un tema que Naciones Unidas apoya mucho, el tema de género, de igualdad de género. Pero ahora también, por ejemplo, hay temas que uno a veces desde Chile no se da cuenta, pero en Naciones Unidas llaman la atención, es el tema de Mapuche, por ejemplo, el tema de los derechos humanos, porque mandan algunas comisiones del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Ginebra, y es un tema que, digamos, van siguiendo. Obviamente no es un tema que no hemos podido resolver de forma... claro. No quiero hablar de eficiencia en estos casos, pero claramente es un tema que no hemos sabido... Es un tema un poco tabú, yo creo. Sí. Porque no lo hemos enfrentado con las herramientas normales y válidas de una democracia. Y no solo eso, sino que además, donde incluso desde la región metropolitana yo creo que tenemos muy poca información fidedigna de lo que pasa por el control mediático que existe, ¿no? No quiero entrar quizás en la crítica directa a los medios, pero si uno hace un análisis crítico del discurso, por ejemplo, que es una herramienta específica para análisis, se va a encontrar que el tratamiento que hay en términos de la diferencia de poder en el lenguaje con respecto a lo que pasa en la Araucanía es brutal. Claro, y ahí está uno de los temas, digamos, pendientes. Cada año, como se hacen estos índices de desarrollo y también de democracia y de gobernabilidad, creo que los temas, digamos, un poquito oscuros de la agenda de Chile pueden ser el tema de derechos humanos en la Araucanía y también la libertad de prensa. Ojo que, digamos, para llegar a ser un país completamente el primer mundo y totalmente desarrollado necesitamos más libertad de prensa. Aquí la prensa todavía está muy controlada y eso, digamos, también eso se nota cuando se lee fuera, digamos, en Chile creo que ni siquiera estamos al tanto de que esto también se está viendo desde el extranjero. Afuera. O sea, es un punto que lo notan. Sí, es uno de los temas que se tienen que medir cada año también para ver cómo los periodistas están trabajando y qué tanta libertad tienen para informar. Perfecto. Y antes de cerrar, también un reconocimiento. Nosotros trabajamos muy fuerte y apoyamos mucho a la gente de la Asociación de Diplomáticos de Carrera, en términos de la lucha de ellos de incorporar cada vez más diplomáticos de carrera en la embajada y quizás algún día en Cancillería. Creo que es importante también en ese reforzamiento a la política exterior de Chile. Natalia, Igor, se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Mañana lo invitamos a seguir escuchando otro Tiempo de París y esperemos que Franco se sienta mejor. Así que un saludo para todos. Nos vemos. Hasta mañana.